Muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con el tema que empezamos a ver la clase pasada acerca de la taxonomía. Decíamos que la taxonomía es como la clasificación que dieron ciertos científicos a lo que fue los seres vivos, ¿verdad? Como había muchas especies, pues estos científicos las empezaron a descubrir según su forma, según su color de piel, su pelaje, todas esas características que lo identificaban, ¿verdad? Empezamos a ver lo que era parte también de una como línea de tiempo de quiénes fueron los que en sí pues dieron paso a lo que fue esta clasificación. Empezamos a ver lo que era Aristóteles, donde este encontró 53 especies y donde ahí fue que las clasificaron. También identificamos lo que fue la explicación de lo que dio Charles Darwin, según su teoría también de la evolución de las especies, donde pues a base de lo que fueron las investigaciones que Charles Darwin realizó, parte también en lo que fue la isla Galápagos, identificando otras especies que él no conocía. Entonces él ya fue agregando lo que era esa clasificación taxonómica a lo que hizo el crear más especies, ¿verdad? El que él también identificara estas especies y las clasificara según también su forma, según sus rasgos físicos, ¿verdad? Todos esos rasgos físicos que tienen los animales y que los hacen también diferentes a cada uno de ellos, pero también los hace pertenecer a lo que es este listado o esta clasificación. Entonces, este también fue un pionero, igual que Linneo, que también fue uno de los que dedicó su vida a lo que fue las categorías y la clasificación de esta. El día de ahora más que todo vamos a ver lo que es la clasificación, también vamos a ver lo que es la flora y la fauna en El Salvador, que también nosotros pues poseemos lo que son variedad de lo que son plantas, animales, que son también incluidos en estas categorías, ¿verdad? En estas categorías taxonómicas que ayudan también a diferenciarlos a cada uno de estos. Por ejemplo, también se pueden diferenciar en lo que son los invertebrados y los vertebrados, que también los vamos a ver más adelante. Entonces, más que todo el día de ahora vamos a ver esta clasificación y cómo pues fue evolucionando a lo largo del tiempo y a lo largo también de las investigaciones que los científicos también dieron pues parte de su vida tratando de explicar la evolución y la clasificación de estas. Según también la evolución y la taxonomía, estos tienen lo que es un ritmo encontrado en lo que es la taxonomía. De igual manera, pues más que todo a una gran cantidad de lo que son especies existentes en el planeta, hace también imprescindible identificar, por ejemplo, con un nombre, clasificarlas también según un grupo. Y estas categorías pues también se organizaban según, incluían también lo que eran organismos de semejanza entre sí, ¿verdad? Para que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de lo que son los perros, por ejemplo, pero perros hay de diferentes clases. Entonces, para identificarlo también hay que clasificarlo también según lo que es su raza, su organismo semejante, o sea, los perros son los perros, los gatos y así clasificarlo. Y así fueron, más que todo, ellos describiendo lo que era cada clasificación. La taxonomía, como bien lo sabemos, es la ciencia también que se encarga de dar nombre y clasificar a estos seres vivos. Esa taxonomía también se encarga también de nombrar, describir y clasificar según la rama también de esta biología. El ejemplo también que según lo que es la clasificación de la taxonomía, que son las primeras también donde una clasificación taxonómica se realiza, fue la de Aristóteles, separados por los animales y los vegetales, pero ahí donde él empezaba. Además, clasificó los animales en aquellos que se tenían, por ejemplo, en sangre, y los que no,
que se arrastraban y los que no. Entonces ahí él comparaba, ¿verdad? A pesar también de la clasificación de lo que fue Aristóteles y de otras clasificaciones que después surgieron de la suya, la biología pues se considera más que todo al padre de la taxonomía, modera a Carlos Linneo. Él pues en el siglo XVIII surgió, pues era un botánico sueco que desarrolló un modelo de clasificación actual de los seres vivos. Quizás Aristóteles fue como el precursor de dar la idea, ¿verdad?, de clasificarlos, pero ya Carlos Linneo lo vio más específico, ya desarrolló más formas de clasificar la taxonomía y más claras, ¿verdad? De igual manera, este no creía lo que era la evolución de las especies, a diferencia de Darwin, por lo que este sostenía que cada especie había sido creada tal como conocemos, ¿verdad? Y también han sido fijas e inmutables, es decir, no pueden mutar a algo más, no pueden ser algo más que, como ya se conoce, pues se puede ver lo que es esa clasificación. Entonces para él los animales se hicieron como nosotros ya los conocemos y no hay un cambio en ellos. Por ejemplo, los fósiles de los seres vivos, que diferentes, más que todo que podemos identificar en unas grandes excavaciones, también en museos. Para pues sería lo que son restos de creaciones anteriores o teorías fijistas, pero Linneo también lo clasificó según cada especie, donde este se identificaba según el método, se llamaba el método de Linneo, con el nombre del latín que consta en dos palabras, la nomenclatura y la biominal. La primera de ellas, es decir, la nomenclatura, se inicia con inicial mayúscula, corresponde a lo que es el género y pertenece según la especie al que pues pueda identificar. Luego, lo que hace más que todo el Linneo, pues al generar la segunda, que es la binominal, que esta en minúscula puede hacer referencia a varias cosas diferentes, por ejemplo a la especie a la que pertenece, algunas características de la especie, a su descubridor y a su hábitat. Esa segunda palabra siempre debe ir acompañada de la primera, pues sí, es decir, esto lo que indica es la especie. Por ejemplo, el Homo sapiens, que es el hombre. Entonces, en ese caso, se da lo que es también ese nombre de Homo sapiens, de género Homo, y la especie es sapiens. Su nombre científico sería Homo sapiens, pero la primera palabra empieza por mayúscula, y ahí es donde esta empieza por mayúscula, y la segunda por minúscula. Pero para esa especie también el género, por ejemplo de la taxonomía, en este caso pues se tiene que describir también dependiendo del género donde esté, ¿verdad? Si es hombre o mujer, todo eso también se tiene que describir, y en cada especie. Los grupos que se clasifican más que todo de los distintos tipos de organismos se denominan categorías taxonómicas o taxones. Un ser vivo pertenece a lo que es un mismo grupo, entre otros ser vivos, y tiene algo en común. La categoría taxonómica general, que es el dominio, donde serían todos los seres vivos, pero a veces también podemos hablar de los dominios taxonómicos. Normalmente suelen empezar con el reino y clasificando a todos los seres vivos en 5 reinos diferentes. Cada reino se divide a su vez en filos, en latín filum, o sea, clases, órdenes, familias, género y por último especies. La clasificación más que todo es una clasificación jerárquica, o sea, de mayor a menor. El grupo más pequeño sería más que todo la especie, en el que solo hay un tipo de ser vivo,
Esto pues además, por ejemplo, hay en cada especie diferente este tipo de ser vivo. El perro, el gato, el hombre. Pero, por ejemplo, en todas las categorías taxonómicas, desde la más grande hasta el dominio, que es el más pequeño, y la especie. Por ejemplo, también se tiene lo que es el rasgo, que en la especie de cada ser vivo, en el caso por ejemplo del lobo, su nombre científico es Canius lupus, que como se ve en las combinaciones especiales, por ejemplo el lupus es un género de canis. Y bueno, vamos a también explicar un poco sobre eso, que tiene también que cumplir un ser vivo para pertenecer a cada uno de los grupos taxonómicos. Es decir, no solo porque un ser vivo medio se parece a algún animal, ya se va a lo que es a clasificar en ese, ¿verdad? No, tiene que tener también ciertas características y ciertas como de alineamientos para pertenecer a lo que es esta taxonomía. Donde estas taxonomías pues también lo pueden también determinar por un ser vivo que pertenece y el cual no a un determinado grupo. Las reglas no son estrictas también de su clasificación, excepto en algunas especies. Por ejemplo, en la especie, cada grupo de organismos puede lo que es entrecruzarse y que ese cruce nazcan crías fértiles. Es decir, a su vez también pueden tener crías entre ellos. Hay animales que se pueden reproducir entre ellos y no son de la misma especie, y esto se llama híbridos. Es decir, por ejemplo, lo que es alguna clase de aves o pues especies quizás que nosotros no la podemos quizás o no es muy común verlo, ¿verdad? Entonces que las especies se junten para crear o reproducirse entre ellos. Pongámosle un ejemplo de un gato y un perro, es algo extraño, pero se pueden reproducir entre sí y ahí es donde se da lo que es una especie llamada híbridos. Pueden también ser el productor de un caballo, es yegua, y un burro macho, dando lugar a lo que es una mula, o un tigre macho y una leona conocido como tigón. Entonces ahí donde estos pues hacen crías que no son fértiles, pero por lo tanto, por ejemplo, la yegua y el burro no son de la misma especie, ni el tigre y la leona, pero también son fértiles. Si son de la misma especie, sí pueden ser criar lo que son especies fértiles, pero en otros casos no. También se tiene lo que es el género. Este se define como lo que son grupos de especies similares, pero en un género que no tiene por qué tener muchas especies diferentes dentro del género. Algunos son conocidas como monotipos. Si hay más de una especie, se conoce como politipi. Por ejemplo, el león y el tigre, que son especies muy similares que forman parte también del género Panthera. Los perros no pueden reproducirse por los que son con los chacales, porque son de la misma especie, pero son suficientemente parecidos para formar lo que es un mismo género. El género es Canis y a este género también pertenecen lo que son los lobos. También se tiene lo que es la familia. Una familia que es formada por varios géneros similares a esos se pueden agrupar en varios géneros por características reproductivas y vegetativas también comunes, por ejemplo los gatos y el leopardo, que influye también en la familia de los felinos Felidae. Y luego se tiene lo que es el orden. Un orden forma lo que son una o varias familias similares. Todos los filades, por ejemplo los felinos, están incluidos en lo que es el orden carnívoro. El orden que pertenece a lo que es el ser humano, por ejemplo, es el orden de los primates, que comparten, por ejemplo, los monos y los lémures. También tenemos lo que es la clase, que son uno o más
de órdenes similares. La clase de los mamíferos incluye lo que son todos esos mamíferos que son, por ejemplo, los murciélagos, roedores, canguros, ballenas, grandes y hasta nosotros como hombres, ¿verdad? Y simios también. De igual manera, los filos que agrupan a los seres vivos por una misma especie, organización, por ejemplo, niveles de organización de los seres vivos. Y, por ejemplo, en el reino animal, los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tejido. Los reproductores que tienen órganos y sistemas y por tanto estos se agrupan en el filo Mocus, en los moluscos. El reino también es una categoría taxonómica superior que divide a los seres vivos según su naturaleza en común. Los reinos animales pues son el reino de la planta, el reino de hongos, la monera, bacterias o protistas, que también más adelante los vamos a ver cada uno de ellos específicos. La diferencia es pues métodos que se tienen a utilizar para identificar esta clasificación de los seres vivos se le llama también ayudas taxonómicas, que son la identificación de organismos en un proceso también tedioso y las claves se utilizan para identificar también las claves taxonómicas de esto. En este caso, pues la taxonomía se va clasificando también según los diferentes rasgos de esta especie. Por ejemplo, vamos a lo que es clasificar a lo que es el dominio de un ser vivo. Entonces en este pues vamos a tener lo que es ciertas clasificaciones. De igual manera pues al igual que el hombre o la mujer, por ejemplo, pertenece a una especie de sapiens. O sea, el sapiens es el hombre que piensa y es única, pero somos del género Homo. Y este tipo hay, pues, por ejemplo, en el reino animal, pero también existe lo que es el filocordas, que poseen también nocordas, que es una estructura embrionaria que hace una línea media en el dorso del embrión. También se tiene lo que es la clase de mamíferos, que poseen glándulas mamarias. El orden de los primates, que son 5 dedos y dientes. La familia también de los homínidos, que son primates superiores, y es el género de Homo, rasgos parecidos al hombre. La especie de sapiens, que somos capaces también de pensar. Y este género pues se agrupa en las especies llamadas también humanas, es decir, los rasgos humanos. Y si ahora también sabemos que somos de la familia homínidos, que son un grupo mayor, y así sucesivamente pues se va clasificando lo que es la taxonomía también según sus rasgos, ya sean físicos, tanto como físicos como su forma también de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros por eso somos Homo sapiens. De igual manera vamos a ver lo que es la taxonomía de El Salvador según su flora y su fauna. La fauna también de El Salvador comprende lo que es diferentes especies, de gran variedad también de animales, conforman diferentes también seres vivos, los cuales sobreviven en hábitats, por ejemplo, como los bosques y las montañas del país. Muchas de estas pueden encontrarse en lo que es el Parque Nacional El Imposible. Si alguien ha ido, pues también se puede ver este tipo de especies, donde también se pueden observar la biodiversidad, ¿verdad? La fauna, el clima, todo eso que influye en lo que es estos parques. Algunas pues son originales de la región y estas especies están en peligro también de extinción y otras que son de migraciones. Entre las características también que podemos encontrar lo que son estos animales, tienen también una célula diferente de los seres humanos. De igual manera pues se clasifican por ejemplo en omnívoros, carnívoros y herbívoros. Poseen también paredes celulares y tienen otros tipos de fuentes donde pueden dividirse de manera, por ejemplo, en El Salvador se maneja de la fauna doméstica, que se refiere a aquellos animales que pueden criar y envolverse en los hogares o viviendas, por ejemplo los gatos, los perros,
algunos aves como los pericos. Además, se puede encontrar en lo que es, bueno, también lleva a medir lo que son 60 centímetros y su nombre se lo debe al color blanco de lo que es la punta de la cola. Esta especie se encuentra en lo que es el peligro también de extinción y se puede ver en el turismo también en El Salvador junto con los bosques. También tenemos lo que es el zorro de espín. Esta es otra especie que se encuentra en peligro de extinción y es el zorro de espín, animal también herbívoro, conocido como el tenerpeus. En su espalda, este tiene lo que es una cola muy larga, visión nocturna y patas cortas, originarios también del continente americano. Él también se encuentra pues en lo que es el peligro que suele expulsar lo que son estas púas, ¿verdad? Y se puede encontrar en los países, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador, El Salvador y Uruguay, conocido también como el puercoespín. También tenemos lo que es el pezote. El pezote es una especie de mamíferos de la fauna de El Salvador que se observa en lo que son parques, por ejemplo, el Parque del Imposible, ubicado en el departamento de Ahuachapán. También se puede encontrar en lo que es el Parque Nacional de Cerro Verde. Es una especie originaria de América Central y que se caracteriza por el pelaje que es oscuro durante el nacimiento, el cual cambia de color con el tiempo. También suelen ser ciegos y se alimentan de lo que son tanto en plantas como animales terrestres, por lo que también se encarga de la categoría de los omnívoros. Se puede encontrar, por ejemplo, en México, que se le conoce el nombre como tejón. También se tiene lo que es puma. El puma es un mamífero de tipo carnívoro que es originario de América, el cual podemos observarlo también en la flora de El Salvador. Y entre sus características podemos encontrar lo que es la larga cola, diferentes tonos de pelaje que van desde gris hasta dorado. Pueden llegar a pesar lo que son eh, más que todo unos 100 kilos y varían de 3 metros de largo. Y según también en la fauna se encuentra lo que son diferentes también en esta especie, ¿verdad? Que es conocido también en sus tiempos antiguos. También se presenta lo que es, podemos describir algunos reptiles, que son, por ejemplo, el garrobo, la víbora castellana, el tamagá, el dragoncillo de Montecristo, y también algunas especies acuáticas, como el guapote, que es un tipo de pez originario de El Salvador y Nicaragua, en donde se pueden observar variedades de ellos. Existen los guapotes blancos, dorados, amarillos, tigre y pando. Esas son las últimas especies que son las que abundan en la tierra salvadoreña, sobre todo si se visita lo que es el lago de Coatepeque, ahí se pueden encontrar. Y se alimentan lo que son caracoles y otras especies por lo que son conocidos como depredadores. También la llama, que es otro tipo de pez encontrado en la fauna de El Salvador, que es ilama originario de Centroamérica. Para observarlo se puede tener que visitar lo que es la laguna de Jocotal, que es un espacio turístico ubicado en el departamento de San Miguel. Y se puede encontrar también variedades de especies marinas en esta flora. De igual manera, vamos a ver lo que es las voladoras, por ejemplo, lo que son los pichiches, que es una especie de animal originario del continente de América y suele ubicarse en las áreas de manglares. También se conoce como los ríos, pantanos, entre otros. Las mariposas, la pava negra, el tucán verde, y pues otras especies que conforman lo que es la fauna de El Salvador. Además vamos a identificar lo que es la flora, y tanto como la fauna, pues también está la flora. Y bueno, más que todo a lo largo de lo que es El Salvador, pues existe una flora donde hay plantas,
las cuales, pues, por ejemplo, las plantas inferiores y primitivas, que son una de las grandes ramas del reino vegetal y que pueden comprender a diferentes plantas que se caracterizan por no tener lo que son flores y por tanto de las semillas pues esas se producen por medio de esporas, de manera que son conocidas como esporófiras. Además se encuentra lo que son un grupo de estas plantas, por ejemplo la especie de las talófilas, las briofilias y las perofitias, que son también flores muy conocidas y muy variadas. También tenemos lo que son las plantas superiores o vasculares, que son plantas que tienen órganos diferentes que tienen a sí mismo. Las plantas nativas, pues por ejemplo en la región donde pueden encontrar, más que todo en la vegetación de El Salvador, por ejemplo la flor de izote, el maquilisguat, el árbol de cacao. También se encuentran lo que son las plantas exóticas, que tienen en cuenta un lugar donde esta habita por las plantas, excepto en plantas exóticas, y se encuentran, por ejemplo, en venta el cactus, las grasas de todo tipo, por ejemplo, los árboles también exóticos que se pueden encontrar, y otras plantas, por ejemplo, domésticas, donde estas crecen y se multiplican en sí en cualquier parte del área silvestre, ¿verdad? De igual manera, pues esta flora y fauna que comprende lo que es El Salvador y que genera lo que es también ese ambiente, ¿verdad? Este clima que nosotros tenemos y al cuidarlo, pues siempre lo vamos a obtener, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros quizás tenemos, aunque sea una o dos plantas en nuestro hogar, tenemos esa flora ubicada en nuestra casa, ¿verdad? Bueno, es todo por el día de ahora acerca de este tema que es importante, acerca de las categorías de la taxonomía. Gracias y buen día.